Y hoy vamos a ver el tema. La semana pasada vimos el nacimiento de Juan el Bautista y hoy vamos a ver el nacimiento de Jesús. Este es el tema de hoy, el nacimiento de Jesús. Miren, hermanos, todo lector de las Sagradas Escrituras sabe que el evangelista Lucas tiene el estilo de un historiador. Todo lo que escribió tiene esta característica. Y en este episodio que hoy vamos a estudiar, aparece este mismo espíritu. Aquí está mencionado el por qué José y María fueron a Belén, así como también todos los detalles sobre el mesonero, el lugar donde nació Jesús, con todos los detalles comunes que son propios de un alumbramiento normal. La entrada al mundo del Mesías fue de lo más humilde que uno puede imaginarse, y esto es precisamente lo que el evangelista Lucas se encarga de explicar. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, para dar lectura a los versículos del 1 al 3. Lucas 2, del 1 al 3. Y dice así la palabra de Dios. Nacimiento de Jesús. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Miren lo que está diciendo estos tres primeros versículos del Evangelio de Lucas en el capítulo 2. Aquí vamos a ver, y ya leímos, el edicto romano. Hay un edicto aquí romano. La pregunta, ¿quién lo promulgó? ¿Quién promulgó este edicto? Es siempre interesante referirse a este punto por la clase de instrumento que Dios escoge para llevar adelante sus planes y propósitos eternos. Miren que el edicto para llevar a José y a María hasta el mismo lugar donde debía nacer Jesucristo, de acuerdo a lo profetizado, era un hombre impío, un pagano, un cualquiera, llamado Augusto César. Es que Dios, a través de toda la historia humana, se ha valido y se vale de esta clase de instrumentos para hacer cumplir sus propósitos en este mundo. Se valió, por ejemplo, de un faraón egipto para encumbrar a José y llevarlo a un puesto de honor y de privilegio. Se valió también de la hija de un faraón para llevar al niño Moisés a Egipto y prepararlo para hacerlo el conductor de su pueblo. Entonces, hermanos, estamos viendo que Dios siempre va a utilizar, siempre va a escoger para llevar adelante sus planes y propósitos eternos, cosas que nosotros no nos imaginamos. En segundo lugar, ¿para qué era el edicto? Ya dijimos que ¿quién lo promulgó? Augusto César. Pero ¿para qué era el edicto? Amados hermanos, los monarcas romanos siempre estaban buscando que las gentes de los territorios dominados se convirtieran en botín de su imperio mediante impuestos y tribulaciones, algunas de las cuales iban más allá de las capacidades que aquella gente tenía. Es decir, ellos a veces no tenían lo necesario y la gente buscaba, y esta gente trataba de hacer lo posible para quitarle lo poco que tenían. Entonces, el empadronamiento de estas tenía el objeto de saber el número de personas que estaban en capacidad de tributar para sobre esta base hacer cálculos de los posibles ingresos que tendría su imperio. Exactamente lo que hace
en nuestros días, también los censos no son tanto para saber cuántos habitantes hay en un país y cómo puede atenderse a las necesidades de estos, sino antes bien para saber cuánto dinero se puede recaudar de los impuestos que se impongan. Usted ha escuchado hace años atrás y en estos años casi ya no por la cuestión de la pandemia, la regeneración urbana. Por ahí le pasaban, como decía mi abuelito y mi papá, le pasaban la lengua y por ahí ya le estaban mandando que pague los impuestos y le subían los impuestos y hasta ahora se han subido los impuestos. La regeneración, la famosa regeneración urbana. Pero ese es otro tema. En tercer lugar, cada uno a su ciudad. Miren, hermanos, en efecto, los empadronados debían ir a su lugar de nacimiento, a sus orígenes, seguramente porque esto hacía más ágil el empadronamiento y los trabajos que esto significara podrían cumplirse con mayor celeridad. Esta fue la razón por la que un día, para cumplir el edicto del emperador, largas caravanas humanas desfilaban en todas partes con rumbo a sus lugares respectivos para cumplir aquel decreto. Así fue. Entonces, como José y María emprendieron un viaje con rumbo a Belén para empadronarse en sus lugares de nacimiento. En segundo lugar, abra su Biblia en Lucas, capítulo 2, y leamos los versículos 4 y 5. Miren lo que dice Lucas 2, versículos 4 y 5. Dice así: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aquí vemos, hermanos, a José y a María. Los esposos emprenden el viaje. Podemos imaginarnos a los esposos, a José y a María, ocupando los únicos medios para viajar en esos tiempos, que eran camellos, mulas, animales de carga, etcétera, etcétera. Nos imaginamos también lo difícil que sería para estos viajeros. Sin embargo, por ser los únicos medios, no podían valerse de otra manera para llegar a las ciudades respectivas. Según lo que se sabe por la historia referente a esas épocas, la mayoría de las personas cumplían estos recorridos a pie, pues no disponían de otros medios para hacerlo o no tenían los medios económicos para adquirir. Era duro entonces hacer un viaje así, en estas condiciones, pero era necesario cumplirlo, porque la orden emanaba de la máxima autoridad romana, que era el emperador. En segundo lugar, ¿por qué iban a Belén? ¿Por qué José y María iban a Belén? En el versículo 4, vamos a volverlo a leer, dice: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Aquí está la clave, hermano. Nos dice la razón. José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David. Nótese algo. La manera pormenorizada, cómo se detallan aquí las cosas. Vivían en Galilea, concretamente en Nazaret, pero iban a Belén, a la ciudad de David, que se llama Belén,
por cuanto era de la casa y de la familia de David. Es decir, hermanos, José, escuche esto, José descendía de la línea directa del rey más amado en Israel. Y esto indicaba también que por las venas de José corrían sangre real. No se trataba de un hombre común y corriente al que Dios había escogido para ser el padre putativo del Mesías, sino una persona de cuya descendencia podía heredar un día el trono de David. Miren, y esto lo llegamos a saber cuando escudriñamos las escrituras, cuando leemos las escrituras profundamente. Y dice claramente aquí, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. En tercer lugar, María estaba encinta. Este es un detalle que seguramente hacía más difícil el traslado de Nazaret hasta Belén. Para una persona en normales condiciones físicas, este recorrido sería duro, pero posible de todos modos. No obstante, para una mujer que tenía en su vientre un hijo, porque seguramente hasta había el peligro de un aborto, por todo lo que se sabe en estos días, ese peligro no podía descartarse. Sin embargo, como era necesario cumplir el edicto, José y María tuvieron que lanzarse a esa aventura que, por cierto, era muy peligrosa. Pero más allá de esto, había una perfecta profecía que debía cumplirse. Entonces, no era tanto el decreto de Augusto César, sino el divino que esta pareja debía cumplir, que era realmente lo que Dios estaba haciendo con ellos, y era Dios el que estaba guiándolos a la ciudad para protegerlos. Es decir, los designios de Dios estaban aquí cumpliéndose. Nada de lo que sucedió con José y María fue algo humano o algo que se le vino a la mente a José, sino que todo estaba perfectamente planificado por los designios de Dios. En tercer lugar, vamos a Lucas 2. Vamos a leer los versículos 6 y 7. Dice Lucas 2, versículos 6 y 7, lo siguiente. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Miren, amados hermanos, una realidad desesperante. El tiempo del alumbramiento. Aquí hay una realidad desesperante, porque cuando llegó el tiempo del alumbramiento, según la descripción que da aquí el evangelista Lucas, parece que tan pronto llegaron a Belén, se presentó una manifestación extraña en el cuerpo de María que denunciaba el inesperado alumbramiento. Los 9 meses se habían cumplido y el nacimiento del Mesías había llegado, pero se encontraban en un lugar extraño, pues ellos habían vivido en Nazaret. Además de esto, había una gran muchedumbre de gente que había venido con el mismo propósito que ellos, traían para empadronarse en Belén. Y precisamente se presentaba ahora una situación que no podían imaginarse ni pasarse por alto. Y se hacían una pregunta: ¿dónde debía nacer el niño? ¿Dónde debía nacer el niño? Como dijimos anteriormente, hoy en día, por ejemplo, en nuestro contexto actual, una mujer embarazada de 8 meses ya a punto de dar a luz, que se suba a un burro
o que se suba a un camello. Imagínese usted el trajín, el movimiento de este animalito, ¿no? Y estamos hablando de una distancia bastante larga. Entonces, esto como que adelantó el alumbramiento porque que movió todo lo que tiene que ver con el vientre y todas las cuestiones. Entonces, cuando llegan allí al lugar donde debía nacer el niño, no había lugar para ellos. No había lugar en el mesón. Podemos imaginarnos esos momentos por los que pasaron José y María buscando un lugar donde pudieran estar para el alumbramiento. Buscar el mesón, que parece era único en ese lugar, fue lo primero que hicieron. Eso era lo razonable. Pero el mesonero le respondió que no había lugar, pues todo estaba completamente ocupado por otros viajeros. Esto también daba ocasión a pensar que dada la condición en que se encontraba María por su estado de gravidez, el viaje debió ser muy lento y probablemente llegaron entre las últimas personas a Belén y por lo tanto lo que pasaría ahí es lo que estamos estudiando. La posada estaba llena y no había espacio alguno para ellos. En tercer y último lugar, la cuna del niño Jesús. Miren, hermanos, el niño Jesús nació en un establo a las afueras de Belén, porque ese fue el único cobijo que encontraron esa noche en Belén. Y la primera cuna que tuvo el niño fue un pesebre. Su pequeño cuerpecito descansó sobre pajas que sin duda arreglaron rápidamente para tener un lugar donde recostar. Por supuesto, María llevaba también los pañales que tenían preparados para envolver el cuerpo del niño, tal como se hace con todos los que nacen y reciben esta primera atención de su madre. Esta fue la manera como ingresó al mundo el niño, el Hijo de Dios, según la narración que hemos tenido del evangelista. Si contextualizamos hoy, yo creo que ya las costumbres han ido pasando. No sé si los hermanos que me están escuchando, las hermanas, utilizaron los pañales lavables, ¿no? Ahora ya no, pues ya no hay pañales lavables, ahora hay pañales. La hermana Virginia se utilizó pañales lavables, ¿no? Y era más duro, y era más difícil. Génesis no utilizaba, pues Génesis no me hace la mano, Génesis. A tu mamá le creo, para tu Génesis no me hace la mano. Entonces, era más difícil. Sí, pues pastor. Hasta recuerdo aún están. Génesis lo recuerdan, bueno. Entonces, miren, ¿cómo sería para María, no? Tener sus pañales allí, listos y todo. Y también el trabajo arduo de poderlos lavar, ¿no? Porque ahora ya hay desechables, pero ahorita hay descartables, ya no son los lados. Muy bien. Miren, hermanos, los misterios de Dios. Hay muchas cosas que ocurren en nuestra vida cristiana que al principio no entendemos o no sabemos explicarnos la razón o el porqué de aquello que nos ocurre. Y en ocasiones también dentro de una situación difícil y oscura, nos preguntamos por qué sucede esto o por qué a mí me ocurren estas cosas. José y María en Nazaret esperaban el nacimiento del niño prometido y ella como buena mujer judía preparaba todas las cosas para ese advenimiento. De pronto se escucha que Augusto César promulga un edicto ordenando un empadronamiento general que lleva a cada uno a su lugar de origen. José, el esposo de María, se pregunta, ¿en el estado en que ella se encuentra debemos emprender un viaje tan largo? ¿Puede sucederle algo en el camino? Si el edicto del emperador debía cumplirse y nadie podía pasarlo por alto, so pena de recibir el castigo correspondiente. Sin embargo, ese edicto del emperador romano los llevaba al lugar exacto donde la profecía decía que debía nacer Jesucristo. Dice la profecía, pero tú, Belén,
Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta es la profecía de Isaías. En efecto, la profecía se cumplió, pero a través de un medio pagano. Así son los designios y propósitos de Dios, extraños y increíbles. La aplicación de esta lección de hoy, amados hermanos, es la siguiente. No había lugar para ellos en el mesón. Imaginamos cómo ocurrió esto. José y María llegan entre los últimos viajeros a Belén y corren presurosos en buscar del mesón único que había en ese pueblo. Pero el mesonero les sale al paso con estas palabras. No hay lugar, todo está lleno, y en efecto así era. Todos los viajeros que habían llegado antes ocupaban todo el mesón y no había lugar para nadie más. Y se hicieron una pregunta. ¿Qué hacer en esa hora de la noche a donde debían dirigirse? Alguien les señala un establo que estaba a corta distancia. No es el mejor lugar, pero es el único que pueden ocupar para pasar la noche. José y María caminan presurosos y precisamente en ese lugar nació el Hijo de Dios. Amados hermanos, hay una verdad interesante que salta a la vista. Siempre hubo un lugar para Jesús. Él vino a buscar a los suyos, pero ellos no lo recibieron. Le cerraron las puertas como el mesón de Belén. Sin embargo, los pobres, los necesitados, los humildes, los menesterosos, le abrieron sus corazones. Y Jesús entró y les dio vida nueva y cambió totalmente su rumbo. Triste verdad que hoy también se cumple. Los ricos, los poderosos, cierran sus puertas como el mesonero de Belén, sus corazones. Están cerrados para Cristo, pero los pobres y sufridos, los que no tienen nada, los que sienten hambre y sed de justicia, así como el establo en las afueras de Belén abrió sus puertas, estos abren sus corazones para recibir al Señor de la gloria. Entonces, hemos visto el nacimiento de Jesús, cómo se dio lugar por el edicto que da Augusto César, y para que eso se cumpla según las profecías, dónde fue realizado y cómo fue realizado. Vamos a las preguntas. Si prestaron atención, yo creo bien que ya veo manos ahí levantando, la de Génesis, la de Lady, y la de Dalia, y la hermana Nubia, la hermana Virginia, y hasta Mercedita que está oculto ahí. Bien, primera pregunta. ¿Quién? No me respondan todos, uno solo nomás. ¿Quién promulgó el edicto por el empadronamiento? Augusto César. Augusto César. Pero Nito no me repitió el resto nadie, no prestó atención. Augusto César. ¿Ves que hay eco? Augusto César. Augusto César, sí. Vamos, la segunda pregunta. A ver, aquí la quiero ver a Génesis. ¿De quién descendía José, el esposo de María? Del linaje de David. Ah, muy bien, muy bien. Eso está bien. La tercera pregunta. ¿Por qué no hubo lugar en el mesón para José y María? ¿Por qué no hubo lugar en el mesón para José y María? ¿Por qué? Porque todo estaba lleno. Iba a haber un censo. Pero sobre todo eso estaba profetizado, ¿no? La última pregunta, la contestan todos, a ver, todos a la vez. ¿Cuál fue la primera cuna que tuvo el niño Jesús? Pesebre de paja. Pesebre. Muy bien, esos estudiantes, aunque son poquitos, ahora me han prestado atención.
Entonces parece que debe haber pocos estudiantes para que presten atención al estudio. Muy bien, vamos a memorizar este texto a la voz de 3. Lucas capítulo 2, versículo 7. Abra su Biblia. Lucas 2, 7. ¿Ya lo tiene? Amén. Lucas 2, 7. A la voz de 3. 1, 2 y 3. Y dio a luz a su hijo, Y dio a luz a su hijo y lo primogénito. envolvió en Y lo pañales, envolvió en pañales. y lo acostó Y lo en un acostó pesebre, en un pesebre. porque no había lugar para para ellos en el mesón. Lucas Lucas 2, 7. 7. Una vez más. Y Dio dio a a luz Dio a luz a a su hijo primogénito. y lo envolvió Lo en envolvió pañales, en pañales. Y lo y lo acostó acostó en un en pesebre, pesebre. porque no Porque no había lugar para ellos en el mesón. mesón. Lucas Lucas 2, 2:7. 7. Una vez más, para que se lo grabe y lo tenga siempre en su corazón y lo repita de memoria. Y dio a luz A su hijo primogénito. y lo Envolvió en pañales. y Lo acostó en un pesebre. Porque no había lugar para ellos en el mesón. Lucas 2:7. Muy bien, este ha sido el estudio de hoy y le damos la gloria al Señor por este estudio, el nacimiento de Jesús. Guárdelo, compártalo y nos estamos viendo, amados hermanos, si el Señor no viene, el domingo, y conversábamos con los hermanos.